cuando cumplí 16 años la semana pasada. Mis padres me echaron de casa para hacer espacio para el nuevo bebé de mi hermana. Fue un giro inesperado en un día que se sintió más como una idea de último momento que como una celebración. Yo, 16F, apenas recibí una felicitación de cumpleaños antes de que me dijeran que empacara mis cosas y me mudara a casa de mi tía. Mis padres, al parecer, estaban más interesados en mi hermana mayor, Amanda, 22F, quien ha sido la niña de oro desde que tengo memoria. Con su embarazo de 7 meses, decidieron que yo tenía que desocupar mi cuarto para que el bebé tuviera una guardería adecuada. Para ser honesta, nunca he esperado mucho de mis padres. Siempre me han dado lo mínimo, pero esto fue un nuevo nivel. Ni siquiera me pasó por la cabeza que podrían estar bromeando. Hablaban completamente en serio. Después de que me explicaron su plan, el silencio se instaló entre nosotros. Me aseguraron que cubrirían mis gastos hasta que cumpliera 18 años y me prometieron que estaría bien cuidada. Pero todo me sonó como una consolación vacía. No quería discutir, pero no pude evitar preguntar por qué no podían usar el cuarto de huéspedes como guardería. Después de un momento de vacilación, revelaron que estaba ocupado por el novio de Amanda. Así que, en resumen, mis padres tenían su propia habitación, Amanda y su novio la suya, y el bebé tendría una tercera. Noté que Amanda no estaba en casa, probablemente a propósito, para no tener que presenciar esta decisión vergonzosa y sentirse culpable por ello. Aunque Amanda y yo nunca habíamos sido cercanas debido a nuestra diferencia de edad, asumí que al menos le importaría lo suficiente como para oponerse a este arreglo, pero ahora comencé a cuestionar si realmente la conocía en absoluto. La decepción me invadió, especialmente en lo que debería haber sido mi día especial, pero me mordí la lengua y acepté de mala gana irme. Para ese momento, ya había aceptado que mis padres nunca me amarían de verdad, así que subí a mi cuarto y comencé a empacar. Ellos me ayudaron, aunque sentí que su prisa era más por deshacerse de mí que por preocuparse por mi bienestar. Una vez que todo estuvo listo, me llevaron a la casa de mi tía, charlando alegremente durante el trayecto mientras yo miraba por la ventana en silencio. Cuando llegamos, me dejaron en la puerta sin siquiera darme un abrazo o decir adiós. Mi tía me recibió con calidez, a diferencia de mis padres. Ella parecía realmente disfrutar mi presencia. Después de instalarme, le conté sobre mi decepción con mis padres. Ella parecía sorprendida y me pidió que repitiera lo que acababa de decir. Mientras le relataba los eventos de la mañana, su expresión cambió de una sonrisa a un ceño fruncido. Sin decir una palabra, agarró su teléfono y se fue a otra habitación para hacer una llamada. Pude escuchar su voz elevarse de frustración, lo cual era inusual en ella, dada su típica calma. Cuando regresó, estaba visiblemente molesta. Me enteré de que mi papá le había mentido, diciéndole que yo había sugerido mudarme con ella para ayudar a acomodar al bebé. Lo pintó como un arreglo positivo, lo cual había influido en la decisión de mi tía de acogerme. Ella había asumido que yo estaba infeliz en casa y quería un cambio, pero ahora que sabía la verdad, estaba furiosa. Tenía todo el derecho de estarlo. Mis padres le habían mentido sobre algo tan importante. La gravedad de lo que habían hecho me golpeó con fuerza. Siempre había sabido que mi hermana era su favorita, pero esto superaba lo que podía haber imaginado. Incluso eligieron darle su cuarto de huéspedes al novio de Amanda, un hombre de 20 años que tenía su propio apartamento, mientras me hacían a un lado. Si realmente les importara, podrían haber hecho arreglos para que Amanda se quedara con él, pero eligieron mantenerla cerca y sacrificar mi comodidad en el proceso. Sintiendo una mezcla de dolor y traición, decidí tomar acción. No sabía cómo reaccionaría mi tía, así que esperé hasta que ella se fue a tomar una siesta. Luego saqué mi teléfono y vertí mi corazón en una publicación en línea, detallando no solo los eventos de ese día, sino también años de sentirme como una ciudadana de segunda clase en mi propio hogar. Mientras escribía, las emociones me abrumaron, y para cuando pulsé publicar, las lágrimas corrían por mi rostro. Apagué mi teléfono, temiendo las consecuencias de mis acciones. Una hora después, mi tía regresó, y pude ver que la calma en sus ojos había cambiado. Me preguntó si había publicado algo, y asentí, sintiendo el peso de lo que había hecho. Cuando encendí mi teléfono, me inundaron las notificaciones. Los miembros de la familia habían visto la publicación, y muchos me ofrecieron su apoyo. Algunos se acercaron, asegurándome que estarían allí si necesitaba ayuda. Fue reconfortante, pero esa alegría se desvaneció cuando leí los mensajes furiosos de mis padres. Me exigieron que borrara la publicación, llenos de palabras hirientes y acusaciones. Mi papá incluso escribió que deseaba. Sentí como si nunca hubiera existido realmente. El dolor de los mensajes de mis padres lo dejó dolorosamente claro. Los textos de mi mamá repetían el mismo sentimiento,
pero los de mi hermana Amanda eran diferentes. No dijo mucho, solo que le gustaría hablar conmigo en persona si era posible. No supe cómo responder, y la cantidad abrumadora de mensajes me dejó agotada. Dejé mi teléfono a un lado y opté por el silencio durante los siguientes días. En ese tiempo, bloqueé a mis padres. No tenía intención de comunicarme con ellos de nuevo. Estaban legalmente obligados a mantenerme hasta que cumpliera 18 años. Y más allá de eso, no sentía la necesidad de tener relación con ellos. Mi tía estaba de acuerdo con mi decisión, y si mi papá intentó comunicarse con ella, no me lo hizo saber. Actuamos como si nada hubiera pasado, lo que me dejó claro que estaba de mi lado y apoyaba plenamente mi elección. Para mí, eso era más que suficiente. Durante una semana, mantuve mi distancia de mis padres, pero hoy, al salir de la escuela, aparecieron, visiblemente enojados. Mis amigas, conscientes de la situación, me rodearon como una barrera protectora, evitando cualquier interacción no deseada. Aún así, mis padres gritaron mi nombre, y supe que tenía que enfrentarlos. Me acerqué a ellos y les dije con firmeza que no quería saber más de ellos, pero ignoraron mis palabras e insistieron en que tenía que volver a casa de inmediato. Estaba desconcertada. ¿Por qué de repente querían que volviera cuando habían dejado claro que yo no era más que una idea secundaria? Parecía que solo intentaban salvar su reputación con la familia, así que exigí saber qué había motivado ese cambio. Su enojo mezclado con desesperación hizo que insistieran en que mis amigas no debían escuchar esto, así que les pedí que nos dieran espacio para una conversación privada. Una vez fuera del alcance de los oídos, explicaron que estaban allí para llevarme de vuelta porque no había respondido a sus llamadas ni mensajes. La parte más increíble, necesitaban que volviera a casa para asegurar su herencia. Al parecer, después de que mi publicación se volviera viral, toda la familia se enteró de lo que estaba pasando, incluidos mis abuelos paternos, que son bastante ricos. Amenazaron a mi papá, advirtiéndole que si no se reconciliaba conmigo y me trataba mejor, perdería el derecho a la herencia, que en su lugar iría a mi tía, ya que era la que me estaba cuidando. Mis padres tenían un ingreso decente, pero entendía su deseo de tener seguridad financiera. La diferencia era que yo no iba a fingir que me estaban haciendo un favor al querer que volviera. Estaban motivados únicamente por su propio interés. Aún así, no podían ni siquiera simular que querían que volviera por cariño. Simplemente dije que no me importaba su herencia y me fui, ignorando sus llamados para que regresara. Tomé el autobús de regreso a casa de mi tía y le conté todo lo que había sucedido. Estaba igual de frustrada que yo. Para evitar que esto volviera a pasar, se contactó con su abogado para modificar mi situación de custodia. Mis padres todavía tenían derechos legales sobre mí, y eso debía cambiar si quería quedarme con mi tía. También llamé a mis abuelos para agradecerles por intentar intervenir, pero les dejé claro que no quería regresar con mis padres. Después de pasar unos días con mi tía, sentí una libertad que no había experimentado antes. Vivir con mis padres había sido asfixiante, y me había aferrado a la esperanza de que las cosas mejorarían, pero nunca lo hicieron. Mis abuelos vivían fuera de la ciudad, por lo que no nos veíamos con frecuencia. Durante las reuniones familiares, mis padres siempre actuaban como la familia perfecta, ocultando el abandono que sufría, aunque no me trataban con crueldad explícita. A menudo me ignoraban y me hacían sentir no deseada. Parecía estar todo bien en la superficie, pero cualquiera que pasara unos días conmigo vería como mis padres casi fingían que yo no existía, especialmente después del embarazo de Amanda, que me empujó aún más al fondo. Les conté todo esto a mis abuelos, y me aseguraron que, si vivir con mi tía era lo que quería, se asegurarían de que así fuera. Se ofrecieron a hacerse cargo de todo lo que necesitara si mis padres aceptaban ceder sus derechos. Después de esa conversación, sentí un rayo de esperanza. Por fin las cosas estaban mejorando para mí, pero no duró mucho. Apenas unas horas después, recibí un correo de mi papá. No estaba lleno de odio, pero aún así fue decepcionante. Afirmó que no había necesidad de que hiciera pública mi situación, insistiendo en que mis abuelos se habrían enterado de todos modos a través de mi tía. Ahora, no solo mis abuelos estaban molestos con ellos, sino que también tenían que lidiar con las críticas de los familiares y estaban siendo marginados, lo que les parecía injusto. Mencionó que incluso algunos de sus compañeros de trabajo se habían enterado del asunto porque mi publicación se había vuelto pública y apareció en sus redes sociales. Esto no era bueno para su imagen en el trabajo, y creía que mis acciones habían provocado un drama innecesario en sus vidas. Así que ahora tenía que procesar las consecuencias de compartir mi historia sobre cómo mis padres me pidieron que dejara mi hogar y me mudara con mi tía en mi cumpleaños número 16 porque necesitaban mi cuarto para el bebé.
Actualización 1 antes de sumergirme en lo que sucedió después. Quiero agradecer a todos por tomarse el tiempo de comentar en mi publicación. Sus amables palabras significan mucho para mí. Para responder algunas preguntas, muchos de ustedes preguntaron por qué no me había ido de la casa de mis padres antes, especialmente dado que mi tía y mis abuelos parecían dispuestos a ayudarme. La verdad es que no había sido tratada con crueldad, como mencioné en mi publicación original. A menudo me ignoraban más que maltratarme. Era una forma de abuso, pero me convencí de que estaba bien ya que no sufría ningún daño físico. Tenía un techo sobre mi cabeza y comida en la mesa, así que pensé que estaba bien y que no necesitaba sentirme amada. No reconocía el abandono por lo que era porque se había convertido en mi normalidad. Dudé en pedir ayuda a mi familia, temiendo ser una carga para ellos. Me preocupaba qué pasaría si se negaban, especialmente dado que mis padres se preocupaban tanto por las apariencias. No quería empeorar las cosas en casa. Mi tía no había ofrecido llevarme antes, porque no quería insultar a mis padres y no estaba segura de si yo querría vivir con ella. Pero ahora, con todo lo que había sucedido, sentí que todo había salido mejor de lo esperado. Aunque haya sido tarde, fue una bendición disfrazada. Ahora mi tía estaba en conversaciones con un abogado para transferir mis derechos de custodia a ella, aunque sabía que sería un desafío convencer a mis padres de renunciar a sus derechos con la herencia en juego, pero sin importar cómo se desarrollara, sabía que mi tía y mis abuelos estarían a mi lado. Desde que me mudé, mi tía ha estado increíblemente arrepentida, dándose cuenta de lo descuidada que había sido. Estar en casa se sentía diferente ahora. Me di cuenta de lo mal que me sentía por mi hermana, Amanda, por nunca haberme hablado sobre la situación. Siempre había parecido vacilante, pensando que no era su lugar intervenir, y ahora entendía por qué lo permitió. Al menos las cosas estaban claras entre mi familia y yo, y sentía un renovado sentido de esperanza para el futuro. Y luego estaba Amanda. En mi publicación original, mencioné que me había enviado un mensaje queriendo hablar en persona, pero no supe cómo responder y decidí ignorarla. Nunca me había tratado mal personalmente, pero había reflejado el comportamiento de nuestros padres, manteniéndose distante durante la mayor parte de mi vida. Cuando hablábamos, era amable, pero la idea de que quisiera que me fuera para poder vivir con su novio y el bebé me molestaba. No quería creer que ella mostraría su verdadera cara. Hace 3 días, Amanda me contactó nuevamente, pidiéndome que la visitara. Decidí llamarla en lugar de ir, para preguntar por qué quería verme. Supuse que estaría en casa, pero para mi sorpresa, me dijo que vivía con su novio y no se sentía lo suficientemente bien como para salir. Quería hablar sobre todo lo que estaba ocurriendo con la familia, y por curiosidad, acepté ir a verla. Cuando llegué, me pidió disculpas de inmediato por no haber defendido nunca mis derechos. Admitió que sabía que nuestros padres tenían favoritos y que siempre celebraban sus logros mientras ignoraban los míos. Ahora se daba cuenta de lo mal que estaba eso y quería que las cosas cambiaran. Amanda aclaró que no sabía nada sobre el plan de nuestros padres para echarme de casa. Se había sorprendido al enterarse, insistiendo en que ella nunca pidió nada de esto. Su intención había sido quedarse con nuestros padres hasta que el bebé tuviera unos meses y luego mudarse con su novio. Me confesó que había querido irse antes, pero se había quedado porque nuestros padres lo insistieron. Sin embargo, después de mi publicación, se dio cuenta de que las cosas no podían seguir así y se mudó en una semana. Esa decisión provocó una gran pelea con nuestros padres, quienes la acusaron de ser ingrata y egoísta, pero ella nunca les había prometido nada. Simplemente asumieron sus planes. Al final, su drama les costó a ambos hijos. Amanda se disculpó por ser una mala hermana, y yo la perdoné. Aferrarme al resentimiento no me ayudaría. Hablamos de todo y me prometió estar ahí para mí de ahora en adelante, tal como lo había hecho mi tía. Se sintió bien tener ese apoyo. Ha pasado poco menos de una semana desde mi publicación original, y aún no he escuchado nada de mis padres desde ese correo electrónico. Supuse que se habían rendido en su intento de recuperarme. Mis abuelos me llamaron mientras tanto para tranquilizarme, diciéndome que mis padres ya no me molestarían. Así que tenía la fuerte sensación de que habían discutido las cosas entre ellos. ¿Qué hablaron? No lo sabía, pero fue un alivio pensar que mis padres se habían retirado. Actualización 2 Solo han pasado 3 días desde mi última actualización, y hoy mi tía me compartió una noticia increíble. Mis padres han accedido a renunciar a sus derechos parentales. Los trámites se completarán pronto, y ella se encargará de todos los aspectos legales de mi custodia. Tengo sentimientos encontrados al respecto. Por un lado, estoy emocionada ante la idea de finalmente tener un hogar donde no me sienta no deseada ni innecesaria. Por otro lado, me siento un poco vacía y triste por todo lo que estoy dejando atrás.
Es extraño que esto esté sucediendo de verdad, pero sé que es lo mejor. Esto es lo que quería. Actualización 3 Hola a todos. Han pasado un par de semanas desde que mi tía se convirtió oficialmente en mi tutora legal, Jay. También supe que mis padres solo cedieron mi custodia porque, después de que le dije a mis abuelos que no quería volver a vivir con ellos, les dieron un ultimátum: o perdían toda su herencia o renunciaban a mi custodia y prometían no contactarme de nuevo, quedándose con la mitad de lo que habrían recibido. Ya sabemos que eligieron. No me sorprende en absoluto, y honestamente, ya ni me importa. Siento que esquivé una bala. ¡Qué alivio! Aún estoy en contacto con Amanda. Mis padres están tratando de arreglar las cosas con ella antes de que nazca su bebé, pero ella les ha pedido espacio y les ha dicho que dejen de molestarla. A este punto, no puedo evitar reírme del desastre que han hecho de su familia. Lo que importa ahora es que soy feliz con mi tía, y eso es todo lo que realmente cuenta.